Hola a todos, sean bienvenidos. Un gusto reencontrarnos desde los estudios de Trimax Media en la pantalla de BTV en un nuevo encuentro de nuestro Compromiso Salud. Doctor Eduardo Bianco, ¿cómo anda? El gusto de siempre compartir contigo. Estábamos hablando antes de empezar el programa, nos vamos acercando poco a poco a los 100 programas de Compromiso Salud desde los estudios de Trimax Media en esta apuesta que ha hecho Trimax Media y que emite a través de la pantalla de BTV. El tema de hoy tiene al doctor Eduardo Bianco, como casi todos los temas, o como en casi todos los temas, pero más que en ninguno, como pez en el agua. Porque hoy estamos hablando de cardiología intervencionista. Y como ha pasado en varios programas, ustedes van a ver que el doctor, y además cuando estemos en la entrevista central del programa, va a demostrar cómo ha evolucionado el estudio científico y lo que es la especialización de los médicos que atienden las dolencias cardíacas en estos últimos 20 o 30 años. Obviamente que son 30 años o un poco más, porque uno sí recuerda a Christian Barnard, habla de fines de los 60. En 50 años estamos hablando de una evolución como nunca antes en toda la historia de la humanidad junta. Exactamente, vamos a abordar un poco la historia de lo que ha sido esta parte de la cardiología, porque la cardiología ya es una especialidad de la medicina, pero a su vez dentro de la cardiología hay subespecialidades. Una de ellas es la cardiología intervencionista, que sí, desde mediados de los 50 hacia adelante se fue desarrollando, teniendo un pico a mediados de los 70 con la primera angioplastia a nivel mundial. Y bueno, eso cambió un poco de tratamientos solamente basados en medicación a meterse adentro de los vasos. A solucionar los problemas. A pretender abrir esos vasos y bueno, eso ha dado todo un... Hasta lograrlos después definitivamente, ¿no? Sí, sí. Y atrás de... Tú recuerdas que hace poco vinieron los neurocirujanos. Bueno, ahí sí me sorprendió totalmente. Hoy también te vas a sorprender. Bueno, me alegro que me sorprenda, porque de eso se trata, de que podamos aportar algo que sea un conocimiento, incluso para algunos especialistas de otras ramas de la medicina que nos distinguen, porque me he cruzado con muchos médicos, me dice, yo los veo siempre, gente muy importante, siempre me están aportando algo, él es un pediatra, y me dice, pero yo hay cosas que obviamente... Está la actualización que tenemos que tener en algunos temas que yo a lo otro no lo puedo ver y lo veo a través de Compromiso Salud. Después le voy a contar quién es, porque de repente puede ser una buena oportunidad para que un día esté con nosotros acá en lo que él está haciendo en este momento. Vamos a desarrollar o a presentar formalmente el tema de hoy. La cardiología es la rama de la medicina que se dedica al estudio del corazón y la circulación en estado de salud y enfermedad. En las últimas décadas se ha consolidado una subespecialidad de la cardiología intervencionista, que se dedica al diagnóstico y tratamiento de determinados problemas cardíacos mediante la utilización de catéteres. Para ello, los cardiólogos clínicos deben recibir un entrenamiento especial y desarrollar habilidades instrumentales específicas. A diferencia de la cirugía cardíaca, los procedimientos intervencionistas se realizan con anestesia local y una mínima sedación, y se caracterizan por la introducción de un catéter por una arteria de la pierna o del brazo. Son por lo tanto un tipo de cirugía mínimamente invasiva. Los procedimientos intervencionistas por medio de catéteres se utilizan para el tratamiento de la enfermedad aterosclerosa de las arterias coronarias, enfermedades de las válvulas cardíacas, enfermedades congénitas del corazón y enfermedades de las arterias periféricas, incluidas aorta, carótidas, arterias de extremidades inferiores y arterias renales. Este tipo de intervenciones ha ido ganando espacio en el arsenal terapéutico cardiológico, y pacientes que décadas atrás eran sometidos necesariamente a cirugía cardíaca son ahora tratados mediante este tipo de intervenciones. Más recientemente, las intervenciones por catéter se han comenzado a utilizar para el tratamiento de las arritmias cardíacas. En nuestro Compromiso Salud de hoy les presentamos cardiología intervencionista. Muy claramente presentado el tema de hoy.
Les quiero recordar las vías de comunicación. Recuerden que si ustedes nos siguen en Twitter, @saludcompromiso, nos pueden proponer cosas, obviamente, pero se van a ir enterando de los temas y de los programas. Es un recordatorio muy útil. Les recordamos qué tema se va a emitir, de qué tema se va a hablar y los días en que este programa se emite en la pantalla de BTV. Y si nos quieren comentar algo más importante, compromisosalud@gmail.com. Una pausa, doctor. ¿Puedo? Y no se vayan porque el tema de hoy les va a interesar y mucho. Grenca es la salud a tu alcance. Allí veían ustedes la línea gratuita 0800 81 89. La pueden utilizar para afiliarse, para hacer las consultas que ustedes crean pertinente para afiliarte a Grenca, la salud a tu alcance. Y ahora, como es habitual, en la segunda parte con el doctor Eduardo Bianco, de la mano del doctor Bianco, profundizamos en lo que fue ya el avance del bloque anterior. Adelante, doctor. Muy bien, Miguel. Vamos a tratar de explicarles a quienes nos siguen semanalmente cómo ha evolucionado y cuáles han sido los avances en las últimas décadas que ha tenido la cardiología, fundamentalmente en esta subespecialidad, la cardiología intervencionista. Pero haciendo un poco de historia, con esto de introducir lo que se llama catéter, que es una especie de tubito, dentro de los vasos sanguíneos o dentro de las cavidades cardíacas. Y hay datos históricos de 3000 años antes de Cristo, de egipcios tratando de realizar cateterizaciones usando, en vasos, usando pequeños tubos de metal. En 1711 ocurre, obviamente experimentalmente, una cateterización cardíaca a un caballo, usando una pipa de bronce, un tubo de vinilo y una tráquea de ganso. Y es en 1844 Claude Bernard, un fisiólogo francés, que utiliza por primera vez catéteres para registrar presiones intracardíacas en animales y hace un cambio en el conocimiento de la fisiología humana y acuña el término cateterización cardíaca. Es sorprendente esto, 1844. Y en el año 1929 se realiza la primera cateterización en humanos, es decir, que en un humano se coloca un catéter dentro de una vena llegando hasta cavidades cardíacas. Lo hizo el doctor Werner Forssmann de Alemania. En el año 41, Curnan y Richards hacen el primer estudio diagnóstico de cateterismo cardíaco, el angiograma cardíaco, lo que hoy conocemos cateterismo cardíaco, es del año 41 el primer intento. Y en el 56 Forssmann, Curnan y Richards reciben el Premio Nobel de Medicina por el impacto que tuvieron sus aportes a la medicina. Y con el significado que tiene eso que dijo, un alemán, el paréntesis de la guerra, y tras el fin de la guerra, los tres juntos, separados obviamente por la guerra y después los tres juntos, ¿no? Pero te va a interesar esto. Esta es la primera placa de ese catéter. Si ustedes lo pueden ver, aquí una línea que se va metiendo hasta esta zona que es la aurícula derecha. Esto es la imagen del corazón, las costillas, es una radiografía. Esta es la radiografía original de 1929, la foto obviamente, de Forssmann. Forssmann se puso a sí mismo el catéter. O sea, que la primera cateterización en humanos se la hizo a sí mismo este médico en 1929. Bueno, y sacame la foto ahora, digo después. Bien. Después sigue en el 58 ya el angiograma coronario de mejor manera, como más parecido a lo que conocemos actualmente. Y en el 64, por otro médico, Dotter, intenta o piensa, y si colocamos un catéter dentro de la coronaria y abrimos esa arteria que está obstruida y provocando déficit circulatorio, pero este médico no pudo avanzar, tuvo la idea, lo intentó y no fue posible.
Es recién en 1977, usando un catéter con balón, que el doctor Andreas Grenzig, otro alemán, que luego se migra a Estados Unidos, hace la primer angioplastia exitosa. ¿A qué le llamamos balón, aunque usted lo ha explicado varias veces? Lo vamos a mostrar, porque es a través de un catéter se introduce una guía, se introduce otro catéter que tiene un balón y se infla ese balón y rompe. Pero hablarlo es difícil, mostrarlo va a ser más sencillo. No, y además usted lo hace un tamaño 100 veces más grande de lo que es realmente el balón. Ese es uno de los objetivos del programa de hoy, que ustedes lo vamos a decir, lo vamos a mostrar y lo vamos a remostrar para que quede claro cómo es. Bien, no se irá a poner un catéter ustedes y sacar una placa en el programa. No. Tendríamos mucha audiencia. Bien, entonces, en el 87, 10 años después, se utiliza uno de los accesorios que tiene la actual arteriografía o cateterismo cardíaco, que son los stent, que también lo vamos a explicar. Y entre el 93 y el 97, los stent se vuelven más utilizables, se aprenden, se eliminan las complicaciones y son una de las prácticas más habituales de la cardiología intervencionista a nivel mundial. Al 97 ya había 1 millón de angioplastiados a nivel mundial. Entonces, las arterias coronarias, esta es la imagen del corazón, las arterias coronarias, un tronco de coronaria izquierda, una arteria circunfleja, la arteria descendente anterior, que es la más importante, estas dos le dan la sangre a la parte izquierda del corazón, la coronaria derecha a lo que es el ventrículo derecho. Aportan la sangre y los nutrientes esenciales para que el músculo cardíaco se contraiga. Pero por distintas razones e incluso muy precozmente en la vida, se van desarrollando placas de grasa que obstruyen la circulación dentro de los vasos coronarios y eso puede dar síntomas como dolor en el pecho, fatiga y está asociado a lo que se llaman los factores de riesgo coronario. En determinado momento, esa placa, porque se rompe o porque se forma un coágulo, obstruye el pasaje de sangre al resto del corazón e inmediatamente empieza un tic-tac en el cual hay una muerte celular de células cardíacas que aquí está expresada por esta área. O sea, hay una zona de músculo cardíaco que muere si esa solución, si ese defecto circulatorio no se resuelve rápidamente. Y la forma que tenemos hoy en día para revertir esto, fuera de tratamientos con fármacos que a veces disuelven el coágulo, la más moderna es introducir un catéter, sea por la arteria radial, que es una de las arterias del miembro inferior, la arteria femoral, y la arteria radial, que es la arteria, una de las arterias del miembro superior, se introduce un catéter que llega hasta las cavidades cardíacas y a través de ellas se alcanza, que llega va hacia las cavidades cardíacas y llega a las arterias coronarias. Acá lo que estamos viendo son imágenes de lo que sería un cateterismo cardíaco con arterias normales. Como ven, son tubos. Y acá ya hay obstrucciones. Como ustedes pueden ver, hay irregularidades en la pared arterial que disminuyen, a veces en forma significativa, cómo pasa la sangre por ese sector. Y entonces, ¿en qué consiste la angioplastia? Es uno de los procedimientos que vamos a insistir en el día de hoy. En primer lugar, se coloca un catéter que se va por vía arterial en forma retrógrada, o sea, contra la circulación de la sangre, llega hasta la raíz de la aorta, donde está el inicio de las arterias coronarias, y a través de ese catéter se introduce una guía, que es una especie de alambre, por decir así, obviamente que no lo es, que se introduce profundamente en la arteria. Se retira ese primer catéter, como vamos a ver, y se coloca por esa guía que estaba colocada otro catéter que tiene un balón inflable
que pasa por el medio de la zona donde estaba la obstrucción. Y el técnico, el médico, puede ir inflando y desinflando el balón en forma intermitente para hacer presión sobre esa placa de grasa y calcio que existe. Cuanto más calcio, menos probabilidad de abrirla, ¿no? Menos probabilidad de abrirla, y rompe la placa y la mete como contra la pared, permitiendo que el flujo de sangre vuelva a restablecerse. Y acá es un poco la imagen de lo que pasa cuando se hizo presión, se rompió la placa y como que se empotra contra la pared de la arteria. ¿Y ese balón queda ahí, doctor? No, después se retira. Se retira y viene el stent. Y el otro paso que estamos haciendo es, a través de la guía se coloca el stent, que es una malla tipo metálico que mantiene abierta la arteria, porque ¿qué es lo que se veía en los primeros tiempos? Que la arteria tendía a volver a su situación habitual previa. Hay como un retroceso elástico que quería ir hacia su situación previa. Entonces, con el stent se mantiene abierta la arteria. Y acá está la obstrucción, no sé si la pueden ver bien, marcada en rojo. Está muy fino el pasaje de sangre. Acá está el balón inflado y acá es como queda la arteria dilatada, primero con el balón y después acá la arteria con el stent. O sea que hay un flujo, esto que estaba estrechado cambia sustancialmente. Sí, vuelve casi a la normalidad. Exactamente. Entonces, yo no sé ni remendar una manguera. Yo traté de explicarlo, no me fue sencillo. No, pero lo explicó muy claramente. Pero ahora se los vamos a mostrar en un audiovisual, para que le quede más claro a ustedes lo que yo traté de explicarles y reforzar el concepto. Anestesia local en la ingle puede ser por la mano, radial. Punción de la arteria femoral se hace con una aguja especial. Se introduce una guía, se avanza hasta llegar a la arteria aorta. Se introduce un catéter a través de la guía y se sube hasta la aorta. Se inyecta a través del catéter material de contraste, líquido oscuro. El contraste llena las arterias, se ubica en sitios de obstrucción. Ubicada la obstrucción, se introduce una guía muy fina. Esta guía se introduce por el catéter. La guía navega por todas las ramas hasta pasar al sitio de obstrucción. El arte de este procedimiento está en llegar y hacer todo sin causar daño. Una vez la guía pasa, se introduce un balón. Se infla el balón, dilatando y aplastando la grasa. Esto se hace las veces necesarias, hasta recuperar el diámetro de la arteria. Luego se introduce un stent, que es una malla metálica. El stent está montado en un balón. El balón se infla, expandiendo el stent, recuperando el diámetro
y flujo normal. Bueno, y para terminar, simplemente hablamos del uso de catéteres para resolver problemas de obstrucciones coronarias, que son los más frecuentes. Pero también puede ser utilizado para problemas valvulares, y esto muy rápidamente. Aquí tenemos las 4 cavidades cardíacas, los ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, la salida de la arteria aorta, y esto que está acá es la válvula aórtica. Si uno la ve desde arriba, esta es la válvula aórtica con 3 valvas que está abierta. Esta es la valva cerrada, no permite el pasaje de sangre en forma retrógrada, que desde la aorta pase hacia el corazón. Y esto es cuando la válvula está enferma, en donde la apertura es menor y puede llegar a ser un desfiladero nada más, y eso poner en riesgo la vida y dar mucha sintomatología. Y a veces cuando se cierra esta válvula, no se cierra por completo, entonces tiene una doble lesión de estrechez e insuficiencia valvular. Para esto, y no me voy a detener en esto, simplemente mostrarlo, mediante un procedimiento de cateterismo cardíaco se implantan válvulas cardíacas a través de la vena para resolver este tema. Pero eso se lo vamos a dejar para el especialista. Bueno, vieron que no me equivocaba, ¿no? Porque la pasión y el conocimiento que usted le pone es lo que yo decía de pez en el agua. Hoy el tema es cardiología intervencionista y nos quedan los 2 bloques centrales todavía. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Recuerden que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor y que ingresando a facebook.com/Aliviol Sport ustedes pueden allí participar en sorteos y en diferentes promociones. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en su farmacia Aliviol Sport y Chao Dolores. En estos bloques centrales del programa de hoy nos va a acompañar el profesor Dr. Ricardo Lluveras. El doctor Lluveras es profesor de cardiología de la Facultad de Medicina y además es director de hemodinamia en la Asociación Española y en Casa de Galicia. Profesor, gracias por estar acá. Muchas gracias a usted. Gracias por su tiempo. Doctor Bianco. Gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros. Con Ricardo nos une una relación ya de muchos años. De décadas a esta altura del partido. Pensé que no lo iba a decir, pero... No, pero es nuevo, ¿no? No, realmente hace mucho tiempo que nos conocemos y es un placer para mí tenerlo aquí, luego de su carrera en cardiología. Y un privilegio para el programa, además. Esto duda. Va obviamente en el sentido más literal, que ustedes puedan transmitir el conocimiento lo más aterrizado posible, obviamente, a la gente que mira el programa. Ricardo, formarse como médico lleva unos cuantos años, después especialista en cardiología, pero para hacer cateterismos cardíacos, angioplastias y los procedimientos que vamos a abordar en los próximos minutos y que ya venimos charlando en los minutos previos, ¿qué se requiere? ¿Cuál es la formación que hoy en día, cuál fue tu formación primero y qué es lo que se requiere para un hemodinamista? El hemodinamista es lo que se llama ahora intervencionista cardiovascular, porque no solamente hacemos hemodinamia, que es el viejo cateterismo, sino que además hacemos intervenciones terapéuticas. El hemodinamista o cardiólogo intervencionista, que le llamamos ahora, tiene una formación bastante importante en el tiempo, porque requiere mucha destreza manual. Y no es solamente destreza manual, es también entrenamiento mental para poder tomar decisiones rápidas en el momento adecuado. Entonces, eso lleva un tiempo largo de formación que yo le podría decir que es aproximadamente unos 2 años, por lo menos, de curva de aprendizaje, eso en un programa intensivo de formación. La formación se puede hacer en el Uruguay, en la Facultad de Medicina hay posibilidades de hacerlo, en el Hospital de Clínicas, y en centros también de otras características, a nivel privado, mutual, también puede haber formación en ese sentido.
Eso es últimamente. Antiguamente teníamos que ir al exterior a formarnos. Y además en este momento también algún tipo de especialización de intervencionismo lo tenemos que hacer también en el exterior. Concretamente, por ejemplo, yo me formé en San Pablo y hay muchos hemodinamistas uruguayos que se han formado también en el exterior. Correcto. Además uno supone que lo que uno aprende lo aprende con determinada tecnología y la tecnología también avanza y hay que también aprender a usar los nuevos aparatos. Siempre hay que estar al día y hay que estar aprendiendo. Ayer de noche yo estaba estudiando, cómo hacer un procedimiento especial y bueno, siempre hay que estar en eso, ¿no? Perfecto. No, simplemente para que la gente entendiera que sumado la carrera de medicina, la especialidad más la subespecialidad, se van sumando una enorme cantidad de años para tener un especialista en esta materia. Bien, sin ninguna duda tú mismo has vivido la evolución de la cardiología intervencionista desde muchos aspectos. ¿Cuáles son las indicaciones fundamentales de la cardiología intensiva hoy? Para comenzar el tema y después vamos a ir al procedimiento, vamos a mostrar un video sobre cómo se hace el procedimiento. Es muy interesante tu pregunta, Eduardo, porque uno que ya tiene unos años en esto, hace 30 años que estoy haciendo intervenciones cardiovasculares, ha cambiado las cosas en el tiempo. Antiguamente, prácticamente el único método diagnóstico fidedigno que había era el cateterismo cardíaco y prácticamente todos los pacientes en los cuales nosotros teníamos que avanzar en la enfermedad coronaria y ser contundentes en el diagnóstico, teníamos que hacer un cateterismo cardíaco. Es interesante porque eso ha ido cambiando. En el momento actual, mucho de lo diagnóstico se está desplazando hacia lo no invasivo. No es el tema, por supuesto, de este programa, pero hay cosas que están suplantando el cateterismo. Que podremos hablar en otra oportunidad. Exacto. También. Y yo digo con siempre, el adelanto que supuso lo invasivo. Exactamente. Lo invasivo en un momento significó un adelanto. Exacto, pero se ha desplazado el área nuestra de trabajo desde lo diagnóstico a lo terapéutico. Y yo les diría que esa línea de desarrollo es claramente cada vez más desplazada esa situación y cada vez más nos inclinamos a lo terapéutico y el diagnóstico está siendo encarado por el lado no invasivo. Si un poco, en una visión futurista, yo les diría que el cateterismo cardíaco de por sí faltan algunos años, pero probablemente dentro de unos 5 o 10 años no tengamos que hacer cateterismo, pero sí tengamos que hacer intervenciones para corregir lo que otros métodos diagnósticos... ¿Y qué es lo que permite este avance? ¿La tecnología que permite ver lo que no se veía? Es tecnología, es estrictamente tecnología. Uno queda maravillado con la tecnología actual. ¿Qué tipo de aparato? Es la pregunta. Por ejemplo, tomografía computada, básicamente tomografía para lo coronario y resonancia y ecocardiografía para valvulares y para congénitos. Esos son las son tomógrafos actuales. Especiales. Tomógrafos por lo menos de 64 cortes, de ahí para arriba, ¿no? En el Uruguay hay de 64 cortes. ¿Qué significa 64 cortes? Aparatos que tienen la capacidad de hacer 64 pequeños cortes todos paralelos de una imagen radiológica y después sumarla. Entonces eso da una enorme definición. Los tomógrafos convencionales son de 4 cortes, por ejemplo. Ahora son de 64 y ahora en este momento hay de más en el mundo. Eso sería bueno en algún momento presentarlo en la parte diagnóstica. Pero vamos a... estamos hablando de indicaciones, o sea, las intervenciones globalmente. Primero, el diagnóstico, por supuesto, siempre nosotros lo tenemos que confirmar, si es un paciente coronario, lo tenemos que confirmar por la coronariografía. En este momento, el cateterismo para ver las coronarias, que se llama coronariografía, no se puede sustituir todavía por estos métodos no invasivos. Siempre cuando tenemos que definir con certeza para ver si tenemos que hacer un tratamiento, tenemos que hacer un cateterismo. Correcto. Eso es por ahora. Ese cateterismo se hace también cada vez menos invasivo, en el sentido que yo, por ejemplo, me formé haciendo cateterismos por vía braquial con disección, haciendo una pequeña cirugía, le estoy hablando hace 30 años, y ahora lo hacemos por una pequeña punción a nivel radial. O sea que también eso ha cambiado la metodología para ser cada vez menos invasivos, aún teniendo que invadir al paciente, ¿no? Y bueno, y en ese método diagnóstico, que es el cateterismo cardíaco, vemos las coronarias y ahí tomamos la decisión si en lo coronario tenemos que hacer o no un tratamiento especial,
que en ese caso puede ser o una angioplastia o la cirugía cardíaca. Yo le preguntaba hoy al doctor, al empezar el programa, pero fuera del aire, ¿no? Y me decía, bueno, nada mejor que el especialista que va a venir hoy para preguntar. Cuando ustedes hacen algo radial, es decir, que se hace algo invasivo, ¿qué riesgo se corre de romper en el desplazamiento de ese elemento que va hacia arriba, una arteria, y qué significa eso? Es excepcional realmente. La rotura arterial es realmente rara. Pueden ocurrir otro tipo de cosas, como por ejemplo una disección que sería una rotura parcial de la arteria, o una trombosis puede ocurrir también, y en ese sentido a veces hay que hacer maniobras de desobstrucción, pero la rotura en sí misma es realmente rara. Bien, esa es la respuesta que le di. Y si podemos ir pasando el video en la pantalla para ir hablando del procedimiento en sí, Ricardo. ¿Qué estamos viendo ahora? Bueno, ahí la imagen lo que está mostrando es lo que se llama el test de Allen, que es un test que se hace para ver si es posible, a veces no es posible, hacer la vía radial, que es la que en este momento en el Uruguay es prácticamente la que se hace casi siempre, para hacer un cateterismo cardíaco. Y ahí, bueno, ven que ya han pintado al paciente con diodo, seguramente es lo que hicieron. ¿Qué tipo de sedación tiene el paciente en ese caso? Frecuentemente ninguna. Ocasionalmente se le da algún tipo de sedante, pero el paciente es mejor que local en la zona de abordaje. El paciente es mejor que colabore en el procedimiento. Porque es bueno, por supuesto, estar conversando con el paciente, eso lo tranquiliza, pero además tenemos que hacerlo inspirar, tenemos que hacerlo algún tipo de maniobras que le pedimos al paciente. Es importante su colaboración. Sí. Entonces. Allí ya tenés cateterizada la arteria radial. Está cateterizada la arteria radial en este momento y ya están dispuestos a hacer el cateterismo cardíaco, ¿no es así? Que es lo primero que va. Ahí está, y ahí al operador le están ofreciendo el catéter, que es eso que tiene el ayudante en la mano. El catéter es un tubo de plástico, en definitiva, un poquito sofisticado, pero es un tubito de plástico, ¿no? Tiene que ir necesariamente con una guía, que es lo que ven ahí, o sea, justamente para no traumatizar la arteria, el catéter, por dentro del catéter va una guía, y con esa guía se coloca adentro de ese introductor que puso el operador en la radial. Ven que lo puso ahí, que lo colocó en una especie de vaina que hay ahí, está poniendo entonces el catéter conducido por una guía, ¿no es así? Es un procedimiento realmente sencillo en términos técnicos, que requiere, por supuesto, entrenamiento para hacerlo, sí, pero... Cuando te dice sencillo, yo me tengo que reír. Sí. Y acá todos los operadores, camarógrafos, todo. Pero es de todo... Un poco quería decir un poco, explicar... La cara de todos es menos ¿no? mal que existen estos doctores, y además usted como profesor enseñando la profesión. Es de todos los días, digamos. Realmente el Uruguay tiene una característica muy interesante, y es que tiene el número más alto de procedimientos por millón de habitantes de América Latina. ¿Qué estamos viendo ahora? Bueno, ahora lo que estamos viendo es el cateterismo coronario derecho, esa es la coronaria derecha, y ya no hay que saber para darse cuenta que tiene una obstrucción. Ustedes ven que hay una zona que la arteria se afina enormemente, ahí la ven ahí, ¿no? Es decir, hay una obstrucción muy severa de esa arteria, y ahí ya pasaron a la terapéutica, porque eso es un balón de angioplastia. O sea, ya pasaron una guía, que es lo finito que se ve más allá de ese uso que se ve ahí, ¿no? Sí. Una especie de imagen en uso, que es el balón inflado, y ya están inflando y el dedo señala la obstrucción, ¿no es así? Sí, está muy finito ahí, ¿no? Sí, y ahí ya, si ustedes ven, ahora ese balón está más dilatado. Eso significa que había una obstrucción ahí adentro de la arteria y la destaparon con ese balón. Yo a veces le digo a las pacientes que yo uso un lenguaje a veces muy gráfico para hacerme entender. ¿Y ahí se destapó? Bueno, ahí se destapó. Y ahí seguramente pusieron, sin duda, ahí se ve que se pusieron un stent, que es la angioplastia actualmente, para que quede así, como ven ahí, que queda prácticamente la arteria normal. Ustedes ven que no hay obstrucción más. Ese resultado se logra habitualmente con la colocación de un stent, que es lo que se ve ahí. Se ve claramente, lo que pasa para mí que lo veo claramente, a ustedes de repente no lo ven tan claro, pero tiene un stent que es una especie de sombrita que se ve en la coronaria. Ya lo mostramos igual antes. Ahí está. Y ese stent es una especie de resorte sofisticado. Sí, está bien. ¿No? Que se pone dentro de la coronaria para que la coronaria se mantenga abierta, ¿no? Bien. Correcto. Brillante, entonces. Esto... ¿En qué situaciones se hace una angioplastia? Bueno, también es interesante la pregunta, Eduardo, porque también ha cambiado un poco la orientación. Nosotros al principio hacíamos más pacientes estables, pacientes que venían caminando de la casa, porque así empezó la historia de la angioplastia.
Pero a medida que fue avanzando el conocimiento, la destreza, la experiencia, empezamos a abordar pacientes cada vez más agudos y críticos. Y en este momento en el mundo pasa eso, y por supuesto que en el Uruguay también, más de las 3/4 partes de los pacientes que nosotros cateterizamos e intervenimos con una angioplastia son pacientes agudos, son pacientes que tienen inestabilidad clínica o un infarto o lo que se llama una angina inestable, o sea, una situación de inestabilidad clínica. No son pacientes que vienen caminando de la casa. En general son pacientes que o están internados o están en la casa y tienen un dolor en el pecho muy importante y hay que tratarlos urgentemente. Y eso está pasando en el mundo y también en el Uruguay. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Vamos a continuar con esto sobre infarto agudo de miocardio y angioplastia. Bien, nos está acompañando el profesor doctor Ricardo Lluveras. Cuando se ven las imágenes y cuando además esto que acabamos de ver no afecta la sensibilidad del espectador, se comprende obviamente muchísimo más. Hemos hecho programas donde una operación de cadera no la podríamos mostrar, es obvio, ni a las 2 de la mañana. Claro. Digo para que se entienda, pero incluso operaciones de corazón abierto, ya todo el tramo inicial de la operación y todo eso no suma como sí ha sumado esto, que usted lo ha decorado con es un procedimiento relativamente fácil, como ir a la pausa, por ejemplo. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. La evolución de la tecnología, del conocimiento, lleva a que uno le aprecie, por ejemplo, al invitado de hoy, la cara de satisfacción cuando realmente llega alguien que capaz que hace 20, 25, 30 años se podía morir en pocas horas, o su evolución física era deficiente con secuelas de por vida, a lo que se logra en el presente, doctor, ¿no? No, ni que hablar. Es el cambio que hemos vivido de la evolución del problema, el infarto agudo de miocardio, ha sido fantástico. Primero con una serie de fármacos que disolvían los coágulos y después con esta técnica invasiva, sin ninguna duda. Ricardo, pero para que le quede claro a la gente, hoy, en cualquier parte del mundo, el tratamiento del infarto agudo de miocardio, ¿cuál es la estrategia de elección? Bueno, el infarto se produce porque se tapa una coronaria. Se produce un coágulo adentro de la coronaria y la tapa, y tenemos que destaparlo de alguna manera. La primera opción, que es la más radical y la más efectiva, es la angioplastia coronaria, o sea, lo que se llama la angioplastia primaria, que es hacerlo en menos de 2 horas del primer contacto médico. O sea, tenemos ese tiempo, 2 horas a partir del primer contacto médico, tenemos para hacer la angioplastia primaria. Si no se puede hacer la angioplastia primaria, que es lo que vieron recién los espectadores en un infarto, o sea, destapar la arteria colocando un stent para destapar la arteria y dejándola con el flujo normal, lo que tenemos que hacer es un trombolítico, que es un medicamento para disolver el coágulo, pero también en ese caso lo que está pautado actualmente es que en las siguientes horas ese paciente que se le destapó la arteria con un medicamento tiene también que ir a sala de hemodinamia a terminar de destapar esa arteria, porque frecuentemente la arteria queda con algún tipo de obstrucción. Esa es la estrategia conceptualmente actualmente más correcta, y el concepto es hay que destapar la arteria por el método más adecuado. Y el tiempo es vida, ¿no? Es decir, el tiempo es vida. Y músculo. Pero una de las cosas que comentábamos también fuera de cámara es que cómo ha cambiado la forma en que la gente vive el infarto, porque antes, bueno, si no se podía destapar la arteria, el dolor persistía, las complicaciones eran más frecuentes. Y además el paciente lo enfrentaba psicológicamente pensando que pasaba a ser un... Claro, pero ahora llega y en 2 horas quizá tiene destapada su arteria, limitado su tamaño y parece que no pasó nada. ¿Nos puede contar, por ejemplo, una experiencia, no necesariamente una puntual de las últimas horas, desde que llega, por ejemplo, un paciente, si es atendido realmente, porque acá también juega, nos está mirando gente en todo el interior y dice a la pucha, me quiero ir a vivir a Montevideo, porque acá donde yo estoy,
Pero ese es otro tema para otro programa, doctor. No, pero es bueno preguntarle a él porque está informado. ¿Cómo es eso de la llegada de un paciente y cuáles son las cosas que se van haciendo? Bueno, nosotros tenemos, el concepto es ese que un poco acabo de decir. Tenemos 2 horas desde el momento que el paciente ingresa a la puerta y por supuesto cuanto antes mejor. Eso es una cuestión que el paciente tiene que entender, que tiene que consultar precozmente. O sea, que el paciente tiene dolor y no esperar a ver que se le pase, sino que tiene que consultar. En la consulta, en cuanto la consulta se hace y ve por primera vez al médico en el momento que tiene el dolor, empezamos a contar con un cronómetro. Son 2 horas. En 2 horas ese paciente tiene que estar en la sala de hemodinamia. Como eso máximo, es el ideal. Exactamente. Y cuanto antes mejor, por supuesto. Si es en 1 hora, mejor. Nosotros tenemos experiencias de hacer una angioplastia a la media hora, a la primera hora del infarto. Eso obviamente que es lo ideal. Porque cuanto antes se reperfunda, cuanto antes se destape, más eficaz es el tratamiento. Y con respecto a eso que yo le decía del interior del país, por ejemplo. Bueno, los pacientes del interior en este momento, al día de hoy, en realidad no están tan desamparados como parece, porque si nosotros tenemos un medicamento adecuado, que es un trombolítico, o sea, un medicamento que es eficaz para destapar la arteria, eso es lo que se llama la estrategia fármaco-invasiva. Fármaco porque se le da un fármaco, pero después de eso, después de darle el fármaco para destapar la arteria, en las horas siguientes ya hay tiempo razonable para trasladarlo a un lugar donde se pueda hacer un cateterismo. Entonces, si bien no es la primera opción, porque las guías lo dicen de esa manera, la primera opción, que lo que pautan las guías internacionales es que hay que hacer una angioplastia, pero en el caso que no se pueda hacer una angioplastia por los tiempos, que es lo que pasa en gente del interior que vive muy lejos de Montevideo, pues en ese caso se puede hacer la estrategia fármaco-invasiva, que es, si es precoz, es tan eficaz como la angioplastia primaria. Quisiera, porque nos quedan 5 minutos, ir al otro procedimiento, porque ha seguido evolucionando el abordaje y también se solucionan o se intentan mejorar problemas valvulares. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Bueno, ahora estamos viendo uno de los avances más notorios de la última década. Esto se empezó a hacer en el mundo en el año 2002, o sea que estamos hablando realmente de la última década. Atendiendo uruguayo en el 2002. Esto es un esquema de lo que es un implante de válvula aórtica por vía no quirúrgica, o sea, lo que se llama, con siglas en inglés, el TAVI. El TAVI es el implante de la válvula aórtica a través de una vía no quirúrgica, que es por vía habitualmente femoral, o sea, por la ingle, y ustedes ven ahí que se pasa un catéter y después es un catéter. Si el catéter de procedimientos diagnósticos es sofisticado, esto todavía es más sofisticado. Esto es realmente sorprendente que ahí adentro vaya una válvula que vamos a poner en el corazón. Realmente es una cosa increíble, ¿no? Pero existe. De hecho, ayer hicimos un procedimiento de este tipo y bueno, es realmente sorprendente que podamos hacerlo, ¿no? Entonces, es una válvula que está estrechada, exacto, por calcificación. Es una válvula que, ahí está el esquema de la válvula, ven, ahí atravesaron la válvula, que es eso que se mueve ahí, y ese metálico que está ahí adentro, que está dentro de la válvula, lo ven ahora, ven que parece como una especie de rulero, digamos, sí, ¿no? Bueno, ese rulero es la válvula que está toda apretada dentro de un catéter. Entonces, en un momento determinado eso se libera, y al liberarse, ahora lo van a ver en la película, al liberarse esa válvula empieza a funcionar. Es realmente increíble, realmente increíble. Realmente uno queda maravillado de lo que es la inteligencia humana, ¿no? Porque esto obviamente es obra de la inteligencia del hombre, ¿no? Sí. Que uno pueda hacer esto ahora de esta manera cuando antes se hacía... ¿Esto era cirugía o cirugía? Esto era cirugía o cirugía. A corazón abierto, con detención del corazón. Sí, con todo lo que eso significaba, implica, y la recuperación, y además saber si el paciente la aguantaba o no, ¿no? Sí, esto está especialmente planteado en este momento, al día de hoy, para pacientes de alto riesgo quirúrgico, ¿no? O sea, siempre en medicina uno tiene que ser un poquito cauto en las indicaciones, porque no embanderarse con procedimientos, digamos, es bueno que lo aclares. Esto no sustituye la cirugía. No sustituye la cirugía. Ahí se está liberando. Ahí se está liberando. El esquema es que se va liberando, el sistema se va liberando la válvula, y ahí empieza de a poquito, por supuesto tiene que ser muy lento, eso ya es real, eso es radioscopía, ¿no? Eso es un esquema, pero lo anterior era radioscopía. Lo que está en blanco y negro es son real. Rayos X. Esto, ¿no? Es real. Esto es real, ¿no? Sí. Entonces ahí ven cómo se va abriendo, es realmente muy, muy interesante, se va abriendo la válvula
Y, por supuesto, esto tiene que ser hecho de una manera muy precisa, la válvula tiene que estar en un lugar muy exacto, uno tiene que ser de una precisión milimétrica realmente. Sí, tiene que quedar en el lugar que corresponde. Tiene que caer en el lugar que corresponde. Entonces uno tiene que ir con mucho cuidado colocando ese sistema. Ahí en el esquema lo que está haciendo se está rotando, es un sistema que rota y al rotar va desprendiendo la válvula. ¿Ven cómo se ve en el esquema? Y ahí empezó a funcionar la válvula, ¿ven? Ahí está funcionando la válvula, ya empezó a funcionar y es como cuando la abren de todo les va a parecer que como una especie de corcho de botella de champán parece, ¿no? el sistema. Pero realmente esto es real lo que estamos viendo en este momento. Sí, es una combinación de real con esquema, ¿no? Ahí está. Ya ver el corazón latir desde que uno nace hasta que uno muere, es decir, que eso no se detiene nunca, que eso es la vida, ya es algo. Esto, Miguel, como lo decía el profesor, es para pacientes que tienen mucho riesgo quirúrgico, pero que necesitan que esa válvula no esté tan estrechada y tenga una... Uno supone exactamente, que la evolución y la baja de costos con muchos años para adelante, esto evitará las operaciones a corazón abierto en el futuro. Muy probablemente. Digo, obviamente que... Ahí está el esquema de la válvula. Y ahí quedó. Ahí quedó. Increíble. Increíble. Esto, ayer hicimos un caso, o sea que esto ya es real en el Uruguay, no es traerlo de otro lado. Esto no es el primero. No es el primero. ¿Y qué seguimiento se le hace a un paciente de estas características? ¿Por qué lapso se le mira a fondo y cuando ya se puede dar un alta, por ejemplo? Estos pacientes se van de alta el cuarto o quinto día del procedimiento. Lo que es sorprendente es la evolución que tienen, porque estos pacientes, bueno, con el paciente que estoy contando yo de que hicimos ayer, hoy estuve conversando, tiene una pequeña incisión en la femoral, nada más, ¿no? O sea, es realmente un procedimiento prácticamente no invasivo. Entonces realmente es sorprendente, ¿no? Profesor, le agradecemos mucho por hoy. Quedamos sin tiempo. Sí, pero claro, además vamos a volver a convocarlo. Le agradecemos especialmente porque además a la hora que se emite el programa es dificultoso para ustedes estar, pero bueno, siempre contamos con la benevolencia de ustedes para transmitir sus conocimientos. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Profesor, muchas gracias. Gracias, doctor Eduardo Bianco. Gracias. Les reitero las vías de comunicación. Recuerden que si nos siguen en Twitter, @saludcompromiso, allí se enteran qué día sale el programa, qué tema vamos a tratar, pueden interactuar con nosotros y también a través de Compromiso Salud UY, compromisosaludui@gmail.com. Desde los estudios de Trimax Media y en la pantalla de BTV los esperamos la semana que viene.